Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos, Creador de la tierra, Creador del mar y de todo lo que en ellos hay. Yahvé Sebaot es tu bendito, santísimo, adorado nombre, Señor mío. A ti, Padre, te damos la gloria, a ti, Padre, te damos la honra, el honor te damos a ti, Señor bendito, el poder, Padre eterno. Solo tuyos son, Señor, no lo compartes tú con nadie. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Solamente tú eres digno, mi Señor, de recibir todo el honor, toda la adoración. Bendito seas, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo eres tú, mi Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el gran yo soy, nuestro Adonai Elohim. Señor bendito, en esta noche de jueves, te rogamos, Padre, te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tu presencia bendita esté en este lugar. Así lo dice tu palabra, que donde dos o más personas estemos congregadas en tu nombre, ahí estarás tú en medio de ellos. Se haga realidad en este momento. Y que tu bendita palabra, mi Señor Dios, el día de hoy, sea dada por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve, nos guíe a toda la verdad, que nos redarguye de pecado, que nos revele tu palabra, que nos recuerde tu palabra, que nos ayude a entenderla, mi Señor. Con todo nuestro corazón te pedimos, Padre eterno, con toda la autoridad que tú nos has dado, en el precioso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, atamos, reprendemos, echamos fuera de este lugar a todo espíritu inmundo, Señor, a todo demonio, Padre, que quiera venir a molestarnos, a perturbar la paz que tenemos en ti. En certidumbre de fe sabemos que este lugar ha quedado totalmente limpio y que aquí nada más hay lugar para ti, Señor bendito, para alabarte, glorificarte, exaltarte. En el precioso nombre de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, te pedimos todo esto, Padre eterno, con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Sentados, por favor. Bien. Les pido que abran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Bien, pongamos en contexto esta historia. David, obviamente, en esta parte ya es rey, ¿sí? Él
por causa de Saúl, que fue muerto en combate por los filisteos. Se quita la vida, ¿verdad? Pero ya había sido ungido David desde muy chico, adolescente, por nuestro Señor Dios por medio de Samuel. Pero tuvo que esperar David aproximadamente 15, 17 años para poder ser rey. En ese tiempo de espera, mi Señor Dios trató con David, lo templó, le puso pruebas de fuego, persecuciones del rey Saúl, persecuciones de sus enemigos, persecuciones de los filisteos. Fue tomando David carácter para poder ser rey. Cuando muere Saúl, David, pues, como dice la palabra, toma el reino. Y era costumbre en la antigüedad, cuando algún rey o alguna dinastía terminaba, el rey que lo sucedía acababa con toda la familia de el rey anterior. ¿Para qué se hacía eso? Pues para poder evitar alguna sublevación, para poder evitar una insurrección, que no hubiese a alguien heredero del otro rey que pudiera afrentar al rey que estaba ya en el poder. Y aquí David le pregunta, ¿verdad?, al siervo Siba si hay por ahí alguien de la familia de Saúl al cual él haga misericordia. Pero lo interesante dice, haga misericordia de Dios. ¿Sí? En el versículo 1, repito, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Recuerden que Jonatán era su mejor amigo de David. Jonatán hizo un pacto con David. Eso está establecido en Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel 20, versículo 15. Desde el 13 vamos a leer. David ya era perseguido por Saúl por pura envidia, por pura tirria de parte de Saúl, porque el pueblo se le iba a David, hasta un cantito había por ahí. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso a Saúl, en vez de darle gusto, porque su capitán o su general mataba más personas que él mismo, que Saúl, le daba envidia. Y lo intentó matar 3 veces con una lanza. Y al final David tuvo que escapar del palacio real y fue cuando fue perseguido por Saúl. Pero Jonatán, hijo de Saúl, entabló un vínculo afectivo con David muy especial. Aquí en el versículo, dije 13, mejor desde el 12. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para
para que te vayas en paz. Y esté Jehová, contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Esto que le está hablando es Jonatán a David. Le está diciendo, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Jonatán sabía que su papá no iba a seguir como rey, o que su dinastía de Saúl no iba a seguir en el reinado. Sabía Jonatán que el próximo rey iba a ser David. Por eso le pide que no sea quitado su nombre de la casa de David. Vean qué interesante, porque lo que vamos a ver más adelante precisamente tiene que ver con esto. David hace misericordia con un descendiente de la casa de Saúl. Versículo 16 dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Porque le amaba, dice, y le amaba como a sí mismo. Era un amor tan entrañable, ¿verdad?, entre dos hombres, que muchos comentaristas se han hasta atrevido a decir que probablemente pudo haber ahí alguna relación homosexual. Por favor. Claro que se puede entablar una relación de amor sincero entre dos varones. Claro que sí. Y Jonatán y David eran casi hermanos. Había un amor entrañable, una amistad muy profunda, que hasta pacto hacen aquí. Hasta pacto hacen aquí. Entonces, regresando a 2 de Samuel 9, si recordamos lo que leímos, Jonatán le dice que haga que su nombre siga adelante, sea recordado. Entonces David aquí en el versículo 1 dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Obviamente aquí ya Saúl había muerto y Jonatán, en la misma batalla donde muere Saúl, muere Jonatán, mueren sus hijos de Saúl, para tenerlo en cuenta. En esa misma batalla mueren los hijos de Saúl y muere el mismo Saúl en contra de los filisteos. Versículo 2 dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. No podía caminar. Quedó mal de sus extremidades. ¿Por qué? Vamos a 2 de Samuel 4, por favor. Segunda de Samuel 4, versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. ¿De qué hijo de Saúl está hablando aquí la palabra de Isboset? Cuando Saúl muere, ¿verdad? David
lo hacen rey, pero nada más las tribus de Judá, la tribu de Judá lo hace rey. Por 7 años, Isboset reina sobre las tribus del norte, de parte del rey Saúl. Entonces, aquí habla de Isboset, que es asesinado, y en el versículo 2 dice, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Terrible. Qué desgracia. La nodriza o la nana, digámoslo así, tenía 5 años. Mefiboset se lo lleva porque se da cuenta que acaban de matar a Saúl y a los demás hijos, y sabiendo que cuando una dinastía de rey termina, el rey siguiente termina con toda la familia. Por eso agarra a la nodriza, toma a Mefiboset y se lo lleva para que Mefiboset pudiera vivir y que no lo hubiesen matado, pero con las prisas o el susto de que había muerto Saúl y sus hijos, pues tomó al niño y rápidamente salió, pero se tropieza y el niño se cae y queda lisiado de los pies, dice aquí la palabra. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset, hijo de Jonatán. Regresemos, por favor, a 2 de Samuel 9, versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Aquí hay que detenernos un poco porque Mefiboset no vivía en una casa propia, en una casa de él. Vivía como arrimado, digámoslo así, en casa de este señor, Maquir, hijo de Amiel. Este Maquir, hijo de Amiel, era un hombre rico y vivían en Lodebar. ¿Dónde es Lodebar? Al oeste del río Jordán, en la región que ocupaba la tribu de Manasés, del lado oeste. Y pongan atención, la palabra Lodebar significa sin pasto, vida de miseria. Recuerden que los nombres, ¿verdad?, tienen connotación con las historias bíblicas. Entonces, ¿a dónde se llevan a vivir a Mefiboset? A un lugar sin vida, a un lugar sin pasto. Este bebé que a los 5 años desafortunadamente se le cae de las manos a la nodriza y se queda sin caminar para toda su vida. Ya no tenía vida, lisiado de los pies. Imagínense toda esa vida por delante que tuvo este muchachito. Versículo 5 dice la palabra bendita del Señor. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lo mandó llamar David, como lo dice
la palabra de Dios en el versículo 3, por la misericordia de Dios. Quería hacer misericordia para con algún descendiente de Saúl. Y se encuentra con la noticia que sí existe uno y aparte es el hijo de Jonatán, su amigo, el que amaba mucho. Versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. De ese lugar sin vida, sin pasto, vida de miseria, eso significa Lodebar. Versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Cómo llegó Mefiboset? Humildemente, reconociendo su bajeza, reconociendo su debilidad, reconociendo su situación. Obviamente llega ante el rey y se postra ante el rey. Versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Vean, la misericordia de Dios es tan hermosa, tan maravillosa. ¿Sabían ustedes que David es un tipo de Cristo, obviamente? El rey David es tipo de Cristo y aquí en esta historia Mefiboset es tipo de nosotros, que estábamos más bien, sin pasto, con una vida de miseria, con una vida en tinieblas, con una vida oscura, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Mefiboset tenía miedo, tenía pavor porque a lo mejor David lo iba a matar, pensaba él. Por eso llegó así, en reverencia, postrado, humillado ante David. ¿Cómo tenemos nosotros que llegar al Señor? ¿Cómo tenemos nosotros que llegar ante Dios, ante Cristo? En humildad, en humillación, en reverencia. Todo el tiempo de nuestra vida como cristiano tiene que ser así. Una vida de humillación ante el Señor. Una vida de sencillez, una vida de humildad. Llegando hasta el trono de su gloria. Llegando hasta el lugar santísimo. Porque diario tenemos que entrar al lugar santísimo. Así nos lo dice la palabra, ¿verdad? Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo tenemos que entrar al lugar santísimo? Con corazón sincero. O sea,
Se oye fuerte la palabra, ¿verdad? Pero sin hipocresía. Totalmente como Mefiboset llegó con el rey David, humillado, como siervo, de rodillas, postrado ante el trono de su gracia. Diariamente cuando oramos al Señor estamos entrando en certidumbre de fe al lugar santísimo para hablar con nuestro Señor cara a cara. ¿Cómo debemos entrar? Con corazón sincero, como dice aquí. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, completamente convencidos, ciertos de que estamos hablando con el Señor en el lugar santísimo. Amén. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo podemos lavar nuestro cuerpo con esa agua pura? La palabra de Dios nos lava. Y somos guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es esa agua que nos purifica diariamente. Diariamente. Hoy les mandé un WhatsApp a la iglesia mencionando que están promoviendo en esas marchas, esas manifestaciones en Europa a favor de Palestina. Hay unas pancartas que dicen intifada global. Tremendo, tremendo. O sea, la intifada no va a ser nada más ahí en Israel y la Franja de Gaza y Líbano y todos los que están alrededor de Israel. Están pidiendo una intifada globalista. O sea, que en todo el mundo los musulmanes se lancen, se vayan en contra de los judíos y también los cristianos. Y también nosotros como cristianos. Porque nosotros amamos a Israel. Y ellos lo saben, los musulmanes lo saben. Que los cristianos evangélicos amamos a Israel. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de fortalecernos en la fe? Con esa agua pura. Con esa agua pura, como dice aquí. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Diario, diario, diario con la palabra del Señor se purifica mi conciencia. De toda influencia que el mundo me pueda meter a la cabeza. De toda idea mundana, de todo pensamiento del mundo. La palabra de Dios me purifica mi conciencia y me lava mi cuerpo con agua pura, como dice aquí. Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién le cree al Señor esto? Amén. Amén. Porque fiel es el que prometió. Y si nos está prometiendo vida eterna, y si nos está prometiendo que después de la muerte, como dice el Salmo 49, nos va Él a guiar, creámosle al Señor y preparémonos diariamente entrando al lugar santísimo para hablar cara a cara con nuestro Señor, en plena certidumbre de fe, sin dudar, sin fluctuar. Y sale uno del lugar santísimo fortalecido, en paz, en gozo, queriéndote comer el mundo, en el sentido de predicar y compartir la palabra de Dios. Pero tenemos que llegar como Mefiboset, en humildad, como siervos, postrado ante él. Versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David,
y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Hay un punto y coma, y luego dice: y tú comerás siempre a mi mesa. Y tú comerás para siempre en mi mesa, dice la palabra bendita del Señor. ¿Cuántos años estuvo Mefiboset en una situación de miseria, de pobreza, de obscuridad, de abandono, de descuido? Porque me imagino que hasta descuidado estaba. Llega a los pies del rey David. Y el rey David, que es tipo de Cristo, le dice: tú vas a comer conmigo en mi mesa. Así pasa con el que quiere ser hijo de Dios, el que quiere salir de este mundo podrido, el que quiere salir de este mundo de engaños, el que quiere salir de este mundo de putrefacción y quiere pertenecer a la familia de Dios. Así es aquel que quiere vivir y comer a la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Hay promesa para los hijos de Dios, hay promesa para el que venza, para el que llegue hasta el final, de poder comer a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Así estaba nuestra condición antes de recibir al Señor. En total pobreza, en total obscuridad, en total desviación. Porque este mundo te desvía, este mundo te confunde, este mundo, por más que Satanás hace y deshace, inventa religiones, inventa filosofías, inventa doctrinas para confundir a la gente y que no conozcan la verdad, y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice su palabra bendita. Hasta el mismo catolicismo, desde el año 325, que fue creado por el emperador Constantino, hubo una mezcolanza del cristianismo con el paganismo, la echaron en la licuadora y salió esa religión que no pone su mira, su atención estricta y fielmente en Cristo Jesús, sino pone su atención y los reflectores en María, en los santos, en todas esas religiones mistéricas babilónicas. La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Toda ella habla de Cristo. Toda ella habla del Señor. Desde Génesis, el protoevangelio, que es Génesis 3:15, ahí habla que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a derrotar al mal, que iba a derrotar al enemigo, que iba a vencer en la cruz del Calvario la muerte. Desde Génesis 3:15, imagínense. Toda la Biblia habla de Cristo Jesús, toda la Biblia. Juan 5, dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Pero todavía no estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo menciona eso, está hablando del Antiguo Testamento. Toda la Biblia habla de Cristo.
porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Mefiboset llega con David y David le dice: vas a comer de ahora en adelante conmigo en mi mesa, promesa bendita de Dios para con nosotros también, que si vivimos en santidad y en consagración a Él, también Él nos está prometiendo comer nosotros con Él en su mesa. Qué hermosa promesa. ¿No les gustaría comer con el Señor en su mesa? Imagínense las historias que nos va a contar. Porque dice la palabra del Señor también que todo lo oculto, todo lo que todo lo que no ha sido revelado, todo lo que no entendamos, el Señor en su reino celestial nos lo va a declarar, nos lo va a decir. Todo. Entonces imagínense. No va a haber aburrimiento, no va a haber nada de que haya, ya me quiero ir a dormir o no, nada de eso, no, vamos a estar todo el tiempo gozándonos de Él, de su presencia, de su voz, de cómo habla, de lo que nos explique, todo el tiempo. Vamos a estar con nuestro Redentor, con nuestro Señor y Dios Santísimo. Qué privilegio el que tenemos nosotros. En Tito, vamos a Tito, por favor. Capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículo 4. Dice nuestro Señor en su palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Él nos lava por el lavamiento de la regeneración. O sea, esa regeneración es una nueva vida. ¿Sí? Cuando estamos aquí en el bautismo y dejamos el hombre muerto ahí en las aguas bautismales, nosotros representando también la muerte de Cristo, cuando Él ascendió a las partes inferiores de la tierra, pero Él al tercer día resucita con gran poder y gran gloria. Nosotros también estamos entregando ahí al viejo hombre, lo estamos sepultando y luego salimos de las aguas y nace la nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva vida, una regeneración en nuestra vida. Por el lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué importante también es el Espíritu Santo. ¿Quién nos va a renovar? ¿Quién va a hacer la obra negra en nosotros para poder ser restaurados? El Espíritu Santo. Por la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Nos lo dio, pero a manos llenas, el Espíritu Santo. Nada más que no echamos mano de Él. A veces hasta se nos olvida que lo tenemos en nosotros. No, el cual derramó en nosotros abundantemente, dice la palabra. Echemos mano del Espíritu Santo en cualquier situación adversa, en cualquier situación complicada de nuestra vida. Inmediatamente, Señor Santo Espíritu de Dios que mueres en mí, ayúdame en esto. Me han robado la paz, me han robado el gozo. Ayúdame, restaura esa paz, restaura ese gozo en mi corazón, esta ira contenida, este malestar en mi carne. Regrésame la paz, regrésame el gozo, Señor Santo Espíritu.
Y empezamos a orar y empezamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Y qué creen? El Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Y viene la calma, viene la paz, viene la tranquilidad y seguimos adelante. Si nos lo dio a manos llenas, dice el Señor, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Para que justificados por su gracia, por ese favor inmerecido fuimos hechos ya justos por la fe en Él. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Somos herederos? Amén. Somos herederos. Hay herencias aquí en la tierra que causan problemas. Hay herencias aquí en la tierra que echan a perder a la gente. Hay herencias aquí en la tierra que causan divisiones, causan problemas, pero como dice Pedro, una herencia inmarcesible, incontaminada, que no se marchita, una herencia pura, como dice el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. El cuerpo nuevo que vamos a recibir, la vida eterna que nos espera. ¿Sí? ¿Ya cuánto falta para eso? ¿Cuánto falta? Muy poco, muy poco. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Toda tu vida. ¿Ya cuánto falta? Nada. Nada, nada. Vamos para adelante, vamos para adelante. Echemos toda la carne al asador, como decimos en México. Pongamos toda nuestra confianza en el Señor, toda nuestra fe, toda nuestra entrega. Porque viene el examen final. Viene el examen final. Pero primero Dios, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. En Colosenses 3, vamos a Colosenses 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Amén, hermanos. Amén. Dice el Señor en su palabra, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. No una misericordia cualquiera, superficial, no. Entrañable misericordia, profunda misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Luego viene una coma y luego dice de paciencia. Gran virtud la paciencia. Fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Versículo 13, y yo lo tengo subrayado aquí con rojo. Soportándoos unos a otros. Pues no somos iguales, ¿verdad? Si fuéramos iguales, pues no hay ningún problema. Piensas igual que yo, te vistes igual que yo, tienes los mismos gustos, tienes los mismos pensamientos, no hay ningún problema, nos llevamos a todo dar. Pero somos diferentes todos, somos diferentes. Entonces, puede haber por ahí algún choquecito, pero el Señor nos pide que soportemos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estos versículos en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así:
Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. De esa tierna compasión, nuestro Señor Jesucristo nos mostró aquí en la tierra. Tuvo tierna compasión para con todos nosotros, con todos los hombres. Tuvo paciencia para con todos. La gente se amolinaba cuando Él pasaba y hasta los apóstoles eran los que perdían la paciencia. Maestro, maestro, que estos te quieren decir esto, te quieren hacer aquello. Los ciegos, ¿se acuerdan que le gritaban, hijo de David, hijo de David? Aléjense del maestro, váyanse del maestro. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les decía? Dejadlos, dejadlos. Y no los sanó, no los sanó. Esa era una tierna compasión, la cual el Señor nos pide que tengamos también nosotros para con la gente. Dice aquí la palabra del Señor, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Esta versión me gusta mucho porque dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. El entender el contexto de esa situación, de que si me agredió, de que si me habló mal, o de por qué esa persona es como es. Tenemos que entender ese contexto, saber por qué es así, para poder nosotros, obviamente, comprender su situación. A veces la gente ha tenido vidas muy difíciles, desde niños, adolescentes. Y ya de grandes, pues se dispara el asunto y puede haber una diferencia ahí de carácter o de forma de pensar. Y a veces uno juzga a la ligera y señala, pero no sabemos la historia de la gente, por qué es así. Y ya cuando entendemos esa situación, podemos nosotros entenderlo, podemos nosotros comprender por qué es de esa manera. Y no juzgar a la gente, y no juzgar a la persona. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Sí? En Isaías 64. Isaías 64. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ya saben lo que es un trapo de inmundicia, ¿verdad? Un trapo de inmundicia es como el trapo de una mujer menstruante. Así lo dice, así lo tiene la palabra establecido. Entonces imagínense si nuestras justicias son como eso, pues verdaderamente no tenemos nada. No tenemos ninguna justicia en nosotros. Pero ¿cuál es la hermosa noticia?
que sí tenemos la justicia en nosotros, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, el justo, por los injustos, como dice la palabra, se entregó en la cruz. Y en su justicia murió, porque fue el único justo que no pecó. Entonces esa justicia se nos imputa por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya nuestras justicias no son como un trapo de inmundicia, sino que nuestra justicia es por la fe que tenemos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces vean, ya somos justos. Imagínense Mefiboset. Su justicia era como un trapo de inmundicia. Tenía una vida totalmente acabada, destinada al fracaso, destinada al abandono, al olvido, viviendo apartado de la sociedad y hasta en una casa ajena, de arrimado, sin ninguna identidad. Pero vino, y la pregunta aquí es, ¿Mefiboset buscó al rey o el rey buscó a Mefiboset? El rey buscó a Mefiboset. Jesucristo, nuestro Señor, fue el que nos buscó a nosotros. Y no nosotros a Él. Él fue el que nos buscó a nosotros. Él toca la puerta, dice Apocalipsis 3. He aquí yo llamo a la puerta, toco a la puerta y llamo. El que me abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y vamos a establecer una hermosa comunión, tú y yo, nos dice el Señor en su palabra. Una hermosa comunión de fe, de esperanza, de amor, de confianza, de lealtad. Y es hermoso cuando nos soltamos al Señor y aprendemos a confiar plenamente en Él. Mefiboset, su justicia era como un trapo de inmundicia. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que sin Cristo nosotros seríamos como una hoja en otoño que se desprende del árbol, cae al piso, de repente llega el de la basura y se lleva la hoja y va a dar al basurero. Así es el ser humano sin Cristo. Tristemente. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. De aquí para allá, una vida inestable, como la que yo tenía antes de Cristo. Me daba cada sopetón, cada decisión mala en mi vida. De verdad, ahí está mi mamá. Pero en Cristo el Señor te dirige, te dice por aquí, te habla, y si aprendes a obedecer, el camino va a ser perfecto, como lo dice Josué capítulo 1, versículo 8. Y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien en Cristo Jesús. Regresemos a 2 de Samuel, versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vean lo que le responde Mefiboset al rey. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa expresión de perro muerto era muy común en el Medio Oriente. Se utilizaba para expresar autohumillación. Pero una autohumillación extrema. Un perro muerto, si los perros vivos eran repulsivos, ahora imagínense un perro muerto.
Era más que humillante. Versículo 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Vean nada más, Mefiboset, de vivir como arrimado en una casa en Lodebar, sin propiedades ni nada, llega hasta la presencia del rey y el rey le da su herencia, le da sus tierras, le da su porvenir. Lo mismo pasa con nosotros. Sin Cristo, ¿qué herencia eterna podemos tener? Ninguna. Aunque te digan otras religiones, ay, te mueres y te vas con 72 vírgenes. Mentira del diablo. El único que te garantiza una vida eterna y comiendo de su mesa es Cristo Jesús. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá eternamente. Esa última parte se refiere a los que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra del Señor. Entonces, el único que te garantiza vida eterna y aparte comer con Él en su mesa es Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor. Mefiboset recibe hasta su herencia, ¿verdad? Estaba todo abandonado, todo dejado por ahí y ahora está con el rey. Y el rey le dice a su siervo que se encargue de sus tierras. Comerá siempre a mi mesa, dice el versículo 10. Cristo Jesús también nos promete eso. En Mateo 13, vamos a Mateo 13, por favor. Mateo 13. Versículo 22. Permítame tantito, creo que no es la cita. En Mateo 19. Versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Le dice a sus apóstoles que se van a sentar ellos con nuestro Señor Jesucristo a la mesa y van a juzgar a las 12 tribus del pueblo del Señor. Nosotros vamos a sentarnos también con Él a la mesa.
en su reino. En la última cena, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles que esa iba a ser la última vez que iba a beber del vino, de la uva, y que lo iba a beber nuevo en el reino de su Padre. ¿Y cuándo lo va a beber nuevo en el reino de su Padre? Cuando se case con nosotros, cuando se case con su iglesia, con su esposa, con su novia que la está esperando, con su prometida. Ya estamos pedidos, hermano. Ya estamos pedidos. Ya el anillo de compromiso ya está puesto. ¿Y cuál es ese anillo de compromiso? El Espíritu Santo en nosotros. Es la garantía de que Dios va a cumplir su palabra y que va a dar a su Hijo para que su Hijo se despose con su esposa, con su novia, que es la iglesia, y tengamos esas grandes bodas en el reino de los cielos. Aquí David a Mefiboset le dice que comerá para siempre a su mesa, ¿sí? Y dice el versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿No somos hijos del rey? Amén. Mefiboset comerá como uno de los hijos del rey. Vean nada más la providencia y la misericordia de Dios. David dijo, ¿quién de los de la casa de Saúl siguen con vida? Porque quiero hacer la misericordia de Dios. Así pasa con nosotros en nuestra vida cambia completamente. Después de esa esclavitud en la que yo vivía, en el alcohol, de esa esclavitud en la que yo estaba, de tantas cosas. Y conforme vas caminando y te vas entregando y le vas diciendo al Señor, Señor mío, haz de mí lo que tú quieras, Señor. El Señor te va transformando y te va quitando esto, te va quitando aquello y todas esas cadenas de pecado las va quitando de ti. Todavía le falta mucho al Señor. Todavía le falta. Hasta que Él venga, imagínense. Hasta que Él venga. Pero el Señor restaura tu vida. Te la cambia. Nosotros somos los que no dejamos que el Señor trabaje con nosotros. Porque todavía nos acordamos de lo que pasó atrás, de lo que pasó en nuestras vidas y nos soltamos el pasado y lo traemos arrastrando. Suéltate, corta el pasado. Ya eso ya no lo puedes remediar. O vete a los estudios Universal a ver si te prestan el coche de Volver al Futuro para que te vayas al pasado, ¿no? Pura ficción, ¿verdad? No se puede. Pero estamos aferrados ahí todavía. Soltémonos de todas esas cosas ya pasaron. Tienes vida nueva. Mefiboset le cambió la vida. Imagínense el resto de su vida comiendo a la mesa del rey manjares. Cochinita pibil. Que comía ahí de arrimado en casa de este señor en Lodebar. ¿Comía lo mismo que el rey? No lo creo. No lo creo. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo nos cambia la vida? Cuando vivimos en el Señor. Versículo 12 dice, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies.
aunque estaba lisiado de ambos pies, pero él le cambió la vida, estuvo ya viviendo en Jerusalén, en el palacio real. Comía siempre, dice, a la mesa del rey. Para terminar, vamos a Romanos 8, por favor. Desde el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Somos hijos de Dios, hermanos? Amén. Amén. Y si somos hijos, también herederos. Tenemos una herencia. Hay que cobrarla. ¿O no? Hay que cobrarla. ¿Y dónde está tu testamento? Aquí está. Los testamentos se leen, ¿verdad? Para ver las cláusulas de lo que el difunto, en este caso, le dejó a los hijos. Pues aquí está el testamento que Dios nos dejó para que al leerlo obedezcamos a las cláusulas que están escritas aquí para recibir una herencia eterna en los cielos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, vamos a ser coherederos con Cristo, vamos a tener lo mismo que Cristo. Vean, ¿a qué nivel nos pone Dios? Al nivel de coheredero junto con Cristo. Vamos a recibir lo mismo que el Señor. Pero hay cláusulas y hay condicionantes. Dice también, si es que padecemos juntamente con Él. Aquí en el Instituto Bíblico hemos estudiado de que el Señor nos pone pruebas de fuego, ¿verdad? Que nos hace templar nuestro carácter como cristiano y así tiene que ser. Entonces tenemos que padecer. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. A Mefiboset le cambió la vida completamente. Le cambió la vida a Mefiboset. A partir de ahí comió con el rey diariamente en su mesa. Hermanos, tenemos esa promesa hermosísima. Sigamos adelante, esforzándonos diariamente para entrar al lugar santísimo, orar al Señor, purificarnos con agua limpia nuestros corazones, nuestras conciencias, para poder nosotros obtener lo que el Señor nos está prometiendo. Comer con Él a la mesa, en su mesa, en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.